Bonito el vídeo, ¿no? Bueno, era un pequeño resumen del viaje a Israel que tuvimos ahora, el viaje de primicias, y la verdad que fue una bendición muy grande. Ya hemos comenzado a ver también las bendiciones aquí en España, ya ha empezado a llover y hacía muchos, según las estadísticas, era el mes de marzo más seco en 100 años en España. Y ha sido volver de Israel y hemos empezado a tener lluvias en España. Y yo no creo en las casualidades, yo creo que Dios está contento cuando sus hijos le obedecen y buscan hacer su voluntad. Y Dios a nosotros como iglesia nos ha encomendado que estemos al lado, especialmente al lado de Israel. Es un mandato general, pero incluso hay una promesa en Génesis. Dios le dijo a Abraham: yo voy a bendecir a todos aquellos que te bendigan a ti y a la descendencia de Abraham, que son el pueblo de Israel. Entonces nosotros creemos en esa promesa y por eso bendecimos a Israel, vamos allí, nos gastamos el dinero en los hoteles, en los restaurantes, en los museos y disfrutamos, de paso disfrutamos, conocemos lugares espectaculares, muchos lugares que nos ayudan a ampliar un poquito nuestro concepto de la Biblia y nuestra visión de la Biblia. Y si a algunos se le han puesto los dientes un poquito largos, en septiembre repetimos, ¿sí? En septiembre tendremos el viaje que normalmente hacemos en septiembre. Este año, hace muchos años que no hacíamos 2 viajes en el mismo año, pero la iglesia se ha crecido, hay mucha gente y en septiembre pasado éramos casi 250 personas y es muy rico ir 250 todos juntos por Israel, pero es un poco complicado a la vez. Encontrar restaurantes para 250 personas, todo se complica mucho. Entonces, por eso hemos partido a la peregrinación, estamos muy contentos, muy felices. Sabemos que Dios tiene cosas mucho más grandes de las que yo pueda pedirle o esperar que Él me dé. Dios es mucho más grande que nuestra imaginación. Bueno, familia, estamos con la vida de José, estudiando la vida de José. Esta es la 5ª predicación después del parón de la semana pasada por la visita de estos italianos que tuvimos aquí, tan divertidos. Y vamos a seguir estudiando las pruebas que todos nosotros vamos a tener que pasar si queremos alcanzar el destino que Dios ha preparado para nosotros. Tengo buenas noticias para ti, y es que Dios, que es todopoderoso, que ve el pasado, el presente y el futuro, que controla todas las circunstancias, que sabe cada detalle de tu vida, Dios preparó de antemano quiere decir antes de que tú nacieras, Dios preparó un plan lleno de obras, lleno de propósitos, lleno de recursos, con todo lo necesario para que tú lo ejecutes, para que tú lo vivas. Y esa es la voluntad perfecta de Dios para tu vida. Y tú vas a descubrir cuál es esa voluntad de Dios en la medida en que tú quieras vivir el plan que Dios tiene para tu vida. Si tú eres de los que cuando oras le dices: Señor, ayúdame a conseguir mis objetivos, pues está bien, es una oración lícita, por supuesto. Quizá Dios te la responda, quizá en algún momento Dios te diga: es una oración mal hecha y no te la va a responder, porque también la Biblia dice que a veces pedimos mal y por eso no recibimos lo que pedimos. Pero si tú más bien cambias tu oración, y más que cambiar tu oración, tu corazón, y le dices a Dios: Señor, yo quiero vivir tu plan, tu sueño, tu voluntad perfecta para mi vida, entonces Dios va a empezar a pasarte por algunas pruebas, una especie de decatlón, una serie de pruebas que hemos estado viendo las semanas anteriores: la prueba del tiempo, la prueba del orgullo, la prueba del pozo, del palacio, la prueba de la pureza, la prueba de la injusticia y la prueba del perdón. Todas estas pruebas hemos estado estudiando hasta ahora, viendo el ejemplo de la vida de José, porque José tuvo unos sueños que Dios le había dado y en esos sueños él iba a hacer cosas muy grandes, pero antes de que se cumplieran esas cosas grandes de Dios que Dios había puesto en el corazón de José, él tuvo que ser procesado y ser probado en diferentes aspectos de su vida. Vimos que en algunas pruebas José inicialmente fracasó, pero que finalmente
pudo pasarlas. Y esta es una buena noticia porque Dios nunca se rinde con nosotros. Puede que hoy tú estés desaprobado, suspendido en la prueba del orgullo, pero Dios te va a dar oportunidad para que corrijas eso. Puede que hayas fallado en la prueba de la pureza y que tengas inmoralidad sexual en tu vida y pecado sexual, pero Dios te va a dar una oportunidad y Dios no se va a cansar para que tú puedas pasar esa prueba y que la puedas pasar con excelente, de manera que tú avances en el destino que Dios tiene para ti. Hoy vamos a estudiar entonces otra prueba que tuvo que pasar José, y es una prueba súper clave para todos nosotros. Es la prueba de la prosperidad. La prueba cuando nosotros empezamos a manejar cosas materiales. La prueba cuando viene algo de abundancia a nuestras vidas. Y alguno quizá cuando yo digo esto dice, no, pero yo no tengo abundancia. Yo vivo en un piso de alquiler, yo tengo un sueldo mínimo y no tengo todo lo que yo quisiera tener. Pero a veces nos equivocamos en el planteamiento porque honestamente tenemos más de lo que pensamos. La Biblia dice que debemos estar contentos teniendo sustento y abrigo, teniendo menjar y teniendo el abrigo. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces nuestras quejas a Dios o nuestras quejas en general en la vida es porque no puedo tener una casa más grande, o porque en lugar de ir en metro quiero ir en coche, o porque en lugar de tener 3 pares de zapatos quiero tener 8 o unos de marca. Y ese es nuestro conflicto, que no estamos contentos con lo que hoy tenemos. Y si no estamos contentos con lo que hoy tenemos, Dios dice, ¿para qué le voy a dar más? Nunca va a estar contento. Siempre le va a faltar algo. Siempre va a estar pensando en lo que no tiene o en lo que tiene el vecino y tú no tienes. Pero, insisto, creo que viviendo en España, en lo que algunos llaman el primer mundo, pues creo que todos vivimos con abundancia. Creo que todos somos capaces de llegar a nuestra casa y tenemos alimento en nuestra despensa, tenemos pasta, tenemos arroz, tenemos legumbres, ¿sí? Abrimos la nevera y hay leche, menos en mi casa que la agotaron y nadie avisó y esta mañana me he tomado el café solo. Entonces tenemos de todo, la verdad que tenemos de todo y tenemos más de lo que parece. Por eso yo creo que todos vamos a pasar la prueba de la prosperidad. Porque en este momento tú estás manejando una cierta prosperidad, una cierta medida que Dios permite que pase por tus manos. Y esta prueba tiene básicamente 2 preguntas, es un examen de 2 preguntas. La primera pregunta sería, ¿cómo vas a hacer? O más bien, si estás dispuesto a poner a Dios en el primer lugar cuando tú tengas prosperidad. Y la segunda pregunta sería, ¿cómo vas a manejar esa prosperidad que Dios te da? ¿Vas a ser una persona sabia o vas a ser una persona insensata, loco y que se enreda en cuanto tiene 10 euros en el bolsillo? Esas son las 2 preguntas que van a determinar si nosotros vamos a pasar esta prueba o no. Y viendo la vida de José, nosotros nos damos cuenta que él sí puso a Dios en primer lugar. Lo puso clarísimamente. ¿Qué ocurre? Que José, en el tiempo de la vida de José, todavía no había ley. No había sido dada la ley. La ley vino 430 años después de José, cuando aparece Moisés en escena y saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y van al Sinaí, y allí en el Sinaí Dios habla con Moisés 40 días, 40 noches y le entrega toda la Torá, toda la ley de Dios. En el tiempo de José no había ley, pero la palabra de Dios nos enseña que Dios al final lo que ve es el corazón, porque Dios de alguna manera, Él sabrá cómo, ha puesto en nuestro corazón la ley. De manera que antes de Moisés también la gente pecaba, porque Dios ya había puesto una cierta ley en el corazón, una ley moral, y todo el mundo sabía que matar era malo, y todo el mundo sabía que robarle al vecino era malo. José no tenía la ley de Dios para tener un mecanismo claro de cómo poner a Dios en primer lugar, pero vamos a estudiar cómo efectivamente José sí puso a Dios en el primer lugar. Y quiero recordarte ese aspecto. Al final Dios lo que ve es el corazón. En el corazón está la ley, está la eternidad, pero también dijo el profeta Jeremías que en el corazón está el pecado.
El pecado no está fuera de mí. El pecado no es que yo me acosté con la vecina o le robé al otro. El pecado está en mi corazón. Y Dios lo que ve es el corazón. Dios no se asombra tanto de las cosas externas que están en nuestra vida, sino de lo que hay dentro. El problema, ¿cuál es? Que tú y yo vemos lo de fuera. Hoy vemos que estamos aquí todos muy guapos, bien vestiditos, bien aseados, ya pensando en esas papas rellenas que se huelen allí atrás, ¿sí? Y eso es lo que nosotros vemos, lo exterior. Pero Dios tiene una facultad increíble. Dios ve el corazón. Y no solo Dios ve el corazón, Dios nos advierte. Ojo, porque el corazón es engañoso. El corazón es el que determina realmente lo que tú eres. Y a veces hacemos cosas con supuestamente dando una cara, una intención externa, pero nuestro corazón nos está engañando y está persiguiendo un objetivo diferente. Teniendo esto en mente, vamos a ir a Génesis 41 y vamos a recuperar el momento de la historia donde José le interpreta unos sueños al faraón de Egipto. No quiero relatar otra vez la historia de José, pero en los capítulos previos de Génesis vamos a encontrar esa historia. Y ahora José se encuentra que es un hombre que está en la cárcel y le llaman para salir de la cárcel porque el faraón ha tenido 2 sueños. Y no hay nadie que le interprete los sueños. Faraón está inquieto y ya han pasado por allí todos sus brujos y nadie le interpreta los sueños. Y el copero se acuerda, en la cárcel yo conocí a un hebreo, él interpreta los sueños. Le mandan salir de la celda y viene José, escucha los sueños y dice lo siguiente: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Ya José empieza poniendo por delante a Dios, dándole el protagonismo a Dios. Y él dice, Dios ha mostrado por medio de estos sueños. O sea, estos sueños no son una pesadilla que tú has tenido, una rayadura de cabeza que tú tienes. No, esto es algo que Dios está mostrando lo que va a hacer. Las 7 vacas, porque eso es lo que había soñado el faraón, las 7 vacas hermosas, 7 años son, y las espigas hermosas, ese era el otro sueño, también son 7 años. El sueño es uno mismo. Versículo 27. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras las vacas gordas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Y vuelve a repetir, 28. Esto es lo que respondo a Faraón, lo que Dios va a hacer. Ya no es solamente que Dios lo ha mostrado en sueños, ahora es también Dios lo va a hacer. Dios es soberano. Dios lo va a hacer, esto es lo que Dios ha mostrado a Faraón. 29. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Qué buena noticia, ¿verdad? Cuando alguien te dice, mira, imagínate que tú tienes un sueño y viene un profeta y te lo interpreta y te dice, mira, vas a tener 7 años que todos los años te van a subir el sueldo un 50%. Cada año un 50% más. Ahora ganas 1.000 euros, el año que viene 1.500. Al otro año 1.500 más 750 y así. Y vas progresivamente un 50% cada año. Tú dices, wow, qué sueño tan rico. Yo quiero ese sueño. Pero, dice a continuación, he aquí, vienen 7 años, versículo 30. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre. Y aquella abundancia... 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y el suceder del sueño a Faraón, al suceder el sueño a Faraón 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios la va a hacer muy pronto. Esto empieza ya. Van a empezar los 7 años de abundancia. Y todo el mundo va a estar muy contento, la cuenta del banco llena, dinero debajo del colchón, inversiones, compro un chalet, compro la casa de la montaña, compro la casa de la playa, estoy feliz con mi abundancia. Pero luego van a venir 7 años de escasez. Dios necesitaba a un hombre sabio y a un hombre que pusiera por delante de todo a Dios.
para manejar este periodo de la historia de 14 años tan extraordinarios, donde iba a haber una abundancia muy grande, pero a continuación y abruptamente iba a empezar una crisis financiera brutal. Y hace años en España hemos vivido una crisis. Empezó en 2008. Yo me acuerdo que en 2008 empezaban los telediarios y empezaban a sonar voces. ¿Sí? Viene una crisis, la burbuja inmobiliaria, esto va a reventar, pero nadie hacía caso. Seguíamos comprando casas, seguíamos invirtiendo y endeudándonos en 1000 créditos. ¿Sí? Llegó el pinchazo y todo el mundo se puso a temblar. No puedo pagar la hipoteca, me quitan la casa, me despiden y no me dan un duro, y ya no hay trabajo, y no sé cuántos millones de parados, y estaba todo el mundo terrible, pero ya nadie se acuerda que antes de aquella crisis todo el mundo vivía soltando la pasta como si fuera hojas de papel. Vivíamos a un ritmo, venga, comamos y bebamos porque aquí no se acaba la máquina de hacer billetes. Pero en este momento Dios le está avisando al faraón como cabeza de esa nación, y a través de José le está diciendo, viene un periodo donde vas a ganar mucho dinero, porque las cosechas van a ser increíblemente grandes. Va a haber unas estaciones del año riquísimas en lluvia, cuando toca, perfecto todo. Pero después van a venir 7 años de una gran sequía y de una gran hambruna. De manera que esos 7 años de hambre van a hacer olvidar todo el glamour de los 7 años de prosperidad. Dios está avisando lo que va a pasar. Y para manejar esa situación, Dios dice, yo necesito un hombre sabio y un hombre que tenga las prioridades claras. Dios tiene que estar en lo más alto de su corazón. Y ese era José. Esta era la prueba para José. Y la Biblia nos enseña que José, enseguida, a continuación de esos versículos, le da un consejo al faraón y le dice, ¿sabes qué, faraón? Yo te aconsejo que hagas lo siguiente, que apartes un 20% de cada cosecha cada año, de manera que tú lo vas a guardar, y cuando llegue el tiempo del hambre, tú vas a tener almacenado el ahorro necesario para que tu nación no se muera de hambre. Y él dijo, bueno, pero este hombre es muy sabio. Pues adelante, tú mismo vas a ejecutar ese plan, tú lo vas a llevar adelante. Y todos conocemos la historia. Efectivamente, hubo años de bonanza y de prosperidad. José acumuló grano, amplió más y más los almacenes de Faraón, y cuando llegó el hambre, la gente no había hecho lo mismo. Esto lo había hecho José con las cosas de Faraón, con los territorios de Faraón. Pero la gente no. La gente dijo, hay abundancia, pues comamos más. Hay abundancia, pues tiremos el grano pequeño y comámonos el grano gordo. Que el melón ha salido con una manchita, no me lo como, lo tiro. Yo quiero el melón bueno. Y estaban viviendo en la abundancia. Cuando llegó el hambre, cuando llegó la hambruna, todos empezaron a consumir sus pequeños ahorros. Y poco a poco se quedaron sin ahorros. Y cuando se quedaron sin ahorros, fueron a Faraón. Faraón, tú eres el rey, morimos de hambre, ¿qué hacemos? No llueve, no hay cosechas, ya nuestros animales no tienen ni con qué pastar. Entonces dijo, oíd a José, porque él tiene comida para vosotros. ¿Qué ocurrió? La gente empezó a comprar la comida a José a cambio de las tierras que tenían. Conclusión, Faraón se hizo dueño de toda la tierra de Egipto. Increíble, José. No solamente evitó el hambre del pueblo de Egipto, de toda la nación, sino que encima enriqueció a Faraón hasta límites incalculables. Se hizo dueño de toda la tierra. Impresionante. Ese era un hombre sabio, ese era José, que cuando hubo abundancia no se dedicó a despilfarrar. Vamos a este restaurante, vamos aquí, vamos allá, ropa nueva, cambio el coche cada 2 años, tin, tan, tin, tan, tan. Luego llegó la época de la dificultad y él sí tenía preparado, con sabiduría lo había hecho para salir de esa situación. Entonces, ¿qué ocurre? José vemos que pone a Dios en primer lugar porque al interpretar los sueños le está diciendo a Dios, le está diciendo a Faraón, esto viene de Dios, esto lo va a hacer Dios y esto es firme de parte de Dios. Él pone a Dios en una posición de altura y de soberanía. José tenía tan claro que Dios era el primero que cuando nacen sus hijos,
en el periodo de la abundancia, él le pone unos nombres que tienen que ver con Dios. Él le pone al primer hijo Manasés, y Manasés significa olvidar en hebreo. Y entonces él dice, este es el hijo que me ha hecho olvidar toda mi aflicción de esclavo, todos estos años y de prisiones que he pasado en Egipto. Manasés, porque Dios me ha hecho olvidar. Le nace el segundo hijo, Efraín, y Efraín significa fructífero. Y dice, le llamaré Efraín porque Dios me ha fructificado en la tierra de mi aflicción. O sea, en una tierra donde yo venía con cero posibilidades, siendo un esclavo, encima acabo en prisión por algo injusto, que yo no cometí ese delito, y Dios se inventa algo para fructificarme. Entonces él le pone esos nombres a sus hijos honrando a Dios. Ahora bien, eso era cuando no había ley, cuando no había un patrón, una norma, una instrucción de parte de Dios para ponerle a él en el primer lugar. No nos olvidemos nunca que Dios ve el corazón antes de la ley y después de la ley. Luego viene la ley y Dios establece el principio del diezmo. ¿Y qué es el diezmo? Mira, quiero leer lo que dice Proverbios 3, versículos 9 y 10. Vamos a leerlo juntos. Dice así: honra a Yahweh con tus bienes. Si quieres una versión más actual, en el sentido de que hoy en día pocos nos dedicamos a la agricultura o a la ganadería, sino que trabajamos para una empresa y hay una empresa que nos paga una nómina o un salario, entonces podríamos decir, honra a Dios con tu dinero, con tu salario. Honra a Dios de esa manera. Dice además, y con las primicias de todos tus frutos. Y hay una promesa en el versículo 10 que es impresionante. Y serán llenos tus graneros con abundancia. Y tus lagares, el lagar es donde se pisa la uva para sacar el vino, para empezar a producir vino. Y tus lagares rebosarán de mosto. Está hablando en su palabra Dios de que el primer lugar en nuestra vida siempre tiene que ser Dios. No puede haber una ocasión o un área de nuestra vida donde yo ponga a Dios en segundo o en tercer lugar. La Biblia dice que el primer mandamiento, el más importante de todos, el mayor, el que es el mega, porque cuando la Biblia dice cuál es el mayor mandamiento, está hablando de la palabra mega, el que está por sobre todos. No me dice que yo ame a mi mujer, o ame a mis hijos, o ame a mi abuelita. Dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Dios es el primero. Y este principio lo vemos a lo largo de toda la Biblia. En cierta ocasión, la Biblia nos cuenta que Caín y Abel, dos hermanos, están ahí en sus trabajos. Resulta que Caín era agricultor, era un payés. Abel era un ganadero, se dedicaba a criar ovejas. Y dice la Biblia en Génesis 4, del 3 al 4, dice que andando el tiempo, Caín le trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios. Qué bien, le trajo una ofrenda. Muchas veces nosotros traemos una ofrenda a Dios. Aquí la clave está en las tres primeras palabras, andando el tiempo. O sea, no fue al principio, no fue su primera cosecha, fue pasado el tiempo, no sabemos cuánto, quizá 2 años, quizá 6 meses, quizá la segunda cosecha, no sabemos. A lo mejor él llegó un día al huerto tan precioso que tenía y vio allí unas fresas y dijo, ¡uy! ¡Qué fresas tan ricas! Y cogió su primer pimiento y lo asó y se lo comió, no sé. Pero fue andando el tiempo. No le dio lo primero a Dios. Sin embargo, dice que Abel trajo también de los primogénitos. ¿Qué es el primogénito? El mayor, el hijo mayor, ¿verdad? Abel era ganadero, criaba ovejas. El primogénito de una oveja es el primer corderito que pare la oveja. Así de sencillo.
y dice que trajo de los primogénitos. Quiere decir que cada oveja que paría, él cogía el corderito y lo sacrificaba para Dios. Lo dedicaba a Dios. De cada oveja mamá, el primer corderito que tenía para Dios, los primogénitos. Dice además de lo más gordo de ellas. Las ovejas, después de que había dado los primogénitos, si tenía muchos corderitos allí, veía los más lustrosos, los que tenían todo el aspecto bonito, bien rellenitos. Decía, este para Dios. Este no era para el día del cumpleaños. Este no era para el 31 de diciembre. No, este, el más hermoso, para Dios. Y es impresionante porque nos dice la Biblia que miró Yahweh con agrado a Abel y su ofrenda. ¿Sí? Y el siguiente versículo que dice que la ofrenda de Caín no la miró con agrado. A Dios la ofrenda de Caín le olió mal. Algunos teólogos dicen, no, pero es que, claro, Abel tenía ventaja porque sacrificó animales, que eso es lo que hay en el Antiguo Testamento. ¿Y qué culpa tenía Abel? ¿Qué culpa tenía Caín si él era un agricultor? Pues él dio de lo que tenía. No, yo no creo que era ese el problema. El problema, o más bien la clave, la encontramos en Hebreos 11:4, donde nos dice que por la fe Abel ofreció un más excelente sacrificio para Dios, una mejor ofrenda para Dios que la que había ofrecido Caín. Dice que la ofrenda de Caín también fue una ofrenda, pero no fue la mejor ofrenda, no fue lo primero. Él no apartó lo selecto de sus frutos. Y ese es el asunto por el cual Dios determinó que la ofrenda de Abel le era agradable. Subió delante de Dios como un incienso que Dios dijo, aquí hay fe. Aquí veo una persona con fe. ¿Sabes por qué? Bueno, la Biblia dice, ahí mismo en Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando tú haces algo para Dios, pero lo haces sin fe, te digo una cosa, mejor no lo hagas, porque le desagrada a Dios. Y te vas a encontrar con una bofetada de Dios. Te vas a encontrar con que Dios te va a resistir, porque Dios no acepta nada que no sea hecho con fe. Entonces, Abel, cada vez que paría la ovejita, traía el primogénito y se lo daba a Dios. Caín, andando el tiempo, cuando pasó el tiempo, quizá cuando él vio que había pagado sus facturas, que tenía ya al casero tranquilo, dijo, ahora le voy a dar una ofrenda a Dios. Y Abel determinó cuál era la ofrenda. Caín determinó cuál era la ofrenda. Cualquier cosa menos lo primero. Pero Abel escogió lo primero. Ahora, yo tengo aquí mi salario. Mira, que nadie se asuste, son billetes falsos. Los usamos es que pone 1.000.000 de euros. Los usamos para evangelizar en la calle. Y por detrás tienen un pequeño mensaje evangelístico. Este es mi salario. Vamos a suponer que son billetes de 100 euros. Y entonces yo llego el día fin de mes y la iglesia me paga mi salario. Y yo tengo aquí mis 1.000 euros. ¿Sí? Pongamos que cobro 1.000 euros de salario y aquí tengo mi salario. ¿Sí? Ainhoa, 10 billetes de 100, ¿cuánto es? ¿Cuánto? Yo no soy el mago que lo va a desaparecer, ¿eh? ¿Cuántos son 10 billetes de 100? 1.000 euros. Aquí está mi sueldo. Yo tengo que usar este dinero cuando comienza el día 1 del mes. Ahora, ¿cuál es el diezmo de esto? El 10%, muy bien. Sabemos matemáticas, es una cuenta muy fácil, ¿verdad? Pero aquí tengo 10 billetes. ¿Cuál es el billete del diezmo? No es que da igual. ¿El primero de aquí o el primero de aquí? Estas son preguntas con trampa, ¿eh? Mira, pongamos que el diezmo es este. No importa, en verdad no importa cuál de los billetes es el diezmo. Pongamos que el diezmo es este. ¿Qué debería hacer yo con el diezmo?
traerlo al alfolí. Ahora te lo voy a demostrar en la palabra de Dios. Pero a veces cogemos el primer billete y compramos la T-mes. Cogemos el segundo billete y el tercero y el cuarto y le pagamos al casero. ¿Sí? Cogemos el otro y vamos al Mercadona. Y un día digo, ay, es domingo, voy a llevarle algo a Dios. Y entonces le cojo un 10%, pero resulta que este 10% no es el diezmo. Porque el diezmo tenía que haber sido el primer billete que salió de mi bolsillo o de mi banco. ¿Estamos entendiendo? Y esto lo digo para los que diezman. Si tú no das lo primero a Dios le desagrada esa ofrenda que tú traes. Esto es un principio súper liberador y súper revelador. El diezmo es el primer gasto que tú haces. Y resulta que si tú le das el diezmo, toma Ainhoa, te lo regalo. Venga, para que te compres una casa, para que evangelices a tus compañeras de clase. Resulta que si tú le das el diezmo, que es el primer billete que sale de tu bolsillo, si se lo das a Mercadona o se lo das a la hipoteca o se lo das al casero, el banco, el casero o el dueño de Mercadona no tiene el poder para bendecirte. No tiene el poder para hacer lo que Dios dice en su palabra que Él va a hacer cuando tú diezmas. Él se lo va a quedar y se lo va a disfrutar, pero no tiene el poder de bendecirte. Por eso el diezmo siempre tiene una connotación de primicia, de ser lo primero. No es cuando yo pago todas mis cuentas, no es cuando llego a final de mes y veo si me ha sobrado algo. No, Señor, porque entonces yo estoy poniendo a Dios en el segundo, tercero, cuarto, quinto y hasta quién sabe qué lugar en mis finanzas. Y eso es muy revelador. Y Dios no quiere ser el segundo, Dios no acepta ser el segundo. La Biblia dice que Dios es fuerte y celoso y Dios no comparte su gloria con nadie. El único lugar en el que tú puedes tener a Dios es en el primer lugar. Si tú tienes a Dios en otro lugar, tú tienes que revisar tu vida urgentemente, porque Dios te va a estar resistiendo. Quizá tú me dices, bueno, Carlos, yo no sabía esto. Yo daba el diezmo cuando era domingo y yo iba a la iglesia. Bueno, hoy ya lo sabes. Hoy ya lo sabes. Yo siempre digo que escuchar, leer, aprender la palabra de Dios es algo muy peligroso, porque luego tú no puedes decir, Señor, yo no lo sabía. Y a veces aún leyendo y teniendo ya el conocimiento de la palabra de Dios, muchas veces nosotros somos así y somos de los que decimos, yo no lo sabía. Mira, cuando Israel empezó la conquista de la tierra prometida, Dios le dijo a Josué, vais a ir primero a la ciudad de Jericó. Ellos estaban acampados en el Jordán, solamente tenían que cruzar el Jordán para entrar ya a la tierra de Canaán, y ahí estaba Jericó, enseguida. Jericó, que por cierto está relativamente cerca de Jerusalén. Y entonces Dios le dice, esa ciudad es la primera, todo el botín que vais a conseguir cuando arraséis esa ciudad y la conquistéis, va a ser un botín consagrado a Dios. No toquéis nada de ese botín, ni un solo centavo, ni una sola joya. Todo lo delicado, todo lo exquisito, todo lo bueno, será para Dios. Así lo hicieron. O pensaron ellos que lo estaban haciendo, porque hubo un listillo que se quedó con unos cuantos objetos de mucho valor y los escondió debajo del suelo de su tienda, de su tabernáculo. ¿Sí? Cuando llegan a la siguiente ciudad, bueno, la conquista de Jericó fue muy bien, arrasaron con todo, felices, contentos, van a conquistar la siguiente ciudad, Jai. Y resulta que cuando van a conquistar Jai, les va fatal. Y Josué viene a preguntarle a Dios, pero Señor, ¿qué pasa? ¿Qué hemos hecho mal? En Jericó nos fue súper bien. Tú has dicho que vas a estar con nosotros, que nos vas a acompañar en la conquista. Y aquí una ciudad más pequeña, más indefensa, y nosotros nos han dado para el pelo. Bueno, pues Dios le dice, hay un problema en el campamento. Hay alguien que se ha quedado con lo que le pertenece a Dios. Hay alguien que ha cogido de lo que era consagrado para Dios. Bueno, todos se ponen, ¿quién será? ¿Quién será el desgraciado? Finalmente se descubre quién es. Un tal Acán había hecho su fechoría
y él confiesa su pecado, y hasta que no trajo eso para Dios, porque era de Dios, la conquista no pudo continuar con éxito. Vemos que Dios no le dijo a Israel, conquista 10 ciudades y luego me das un botín. No, le dijo, conquista la primera, me das el botín completo y luego sigues con el resto de la conquista. Vemos siempre ese principio. Emma nos habló de cómo la viuda estaba muriéndose de hambre, agotando sus últimas existencias, y llegó el profeta Elías y le dijo, dame a mí primero. ¿Hay que tener fe para hacer eso o no? Porque lo que dijo la viuda es, solo me queda un poquito de harina, un chorrito de aceite, voy a hacer una masa, la voy a comer con mi hijo, y después pensábamos ya esperar a morirnos de hambre. Y el profeta le dice, tranquila, dame a mí primero. El profeta en ese lugar representaba a Dios. Era como una figura de Dios. Y la mujer le creyó. La mujer entendió que esa instrucción venía de parte de Dios. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió el milagro. Nunca escaseó la harina ni el aceite en la despensa de esta mujer, y eso que había sequía y por lo tanto hambruna en aquel tiempo. Siempre Dios tiene que ser lo primero. Lo vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y alguno me puede decir, pero Carlos, es que eso efectivamente es el Antiguo Testamento. Y ahora ya no vivimos bajo la ley. Y ahora ya es la gracia. Siempre oigo decir las mismas excusas a los que no quieren diezmar. Y una de las principales es que no me llega, es que no me alcanza para fin de mes. Pero, ¿sabes por qué no te alcanza para fin de mes? Porque estás viviendo bajo la maldición de este mundo y no la has roto empezando a diezmar y empezando a poner a Dios en el primer lugar. Y quiero demostrarte todo esto que te estoy diciendo con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que en Malaquías 3, del 8 al 12, quiero que lo leamos, y quiero que lo leamos con mucha atención, ¿sí? Tú vas a ver en el Antiguo Testamento el principio de los primogénitos para Dios. Cuando Israel tenía que sacrificar en la Pascua, ahora vamos a ir al redil, y entre otras cosas vamos a recordar la Pascua. Ya no tenemos que celebrarla en el sentido que la celebraba el pueblo de Israel en la ley, efectivamente. Pero sí tenemos que recordar la Pascua porque nuestra Pascua ya fue hecha en Cristo. ¿Y qué significa que nuestra Pascua ya fue hecha? Pues que Cristo murió en mi lugar. Ahora, vamos al Antiguo Testamento antes de leer Malaquías. En la fiesta de Pascua, Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Todos los primogénitos son míos. Los del ser humano también. Todos los primogénitos son míos. Entonces, aquí hay un problema. Si yo tengo que pedirte que sacrifiques a todos los primogénitos de Israel, de todo el pueblo israelita que había crecido mientras estaban en Egipto, dice, pues claro, va a ser un problema. Yo quiero guardaros de esa muerte. Entonces, Dios les dice, cada familia sacrifique un cordero y con la sangre untan los postes de la puerta de su vivienda y el dintel de arriba, el poste que cierra por arriba la puerta. Cuando venga el ángel exterminador, que era la última plaga, a matar a los primogénitos, yo veré la sangre en las puertas de los hebreos y el ángel pasará, porque eso significa Pascua, pasar por alto. En hebreo la palabra pesaj significa pasar por alto. Entonces el ángel exterminador veía una casa de los hebreos, veía la sangre del cordero, eso era súper importante porque si no iba a entrar ahí a matar al primogénito, veía la sangre y pasaba a la siguiente casa. Esta también tiene paso a la siguiente, hasta que llegaba al territorio de los egipcios. Dice que murieron todos los primogénitos, incluido el hijo del faraón, el hijo mayor del faraón. Murieron los primogénitos de los animales, murieron todos los primogénitos, porque Dios dice en su palabra que los primogénitos son para Él. Y hay algo súper interesante, lo puedes leer, creo que está en Éxodo 13 o Éxodo 14, cuando Dios le da las instrucciones a Moisés acerca de esta fiesta. Y le dice, mira,
cuando tu hijo te pregunte, papá, ¿por qué comemos estas hierbas amargas? Que es un menú que se preparaba en la Pascua hebrea. Decía, estas hierbas amargas y ¿por qué esta sangre que hay que poner en la puerta? ¿Y por qué hay que matar al corderito? Papá, pero si matamos al cordero y se lo ofrecemos a Dios, entonces tenemos un cordero menos en la familia. Y Dios le dice a Moisés, le vas a contar a tu hijo que tú antes eras esclavo. Y como eras esclavo, Dios te tuvo que liberar, te tuvo que rescatar de esa esclavitud. Y que por eso tú ahora conmemoras aquella fecha en la que Dios te sacó con mano poderosa de Egipto y te libró del faraón y de su yugo. Y por eso sacrificas ese animal. Y cuando yo leo esto, yo me doy cuenta que en mi casa hemos vivido cosas parecidas. A veces mis hijos, cuando eran más pequeñitos, sobre todo, a lo mejor nos veían preparando un sobre de diezmo antes de venir a la iglesia y decían, papá, ¿y vas a dar todo ese dinero al alfolí? Y yo nunca les he ocultado a mis hijos que tanto su madre como yo hemos tenido un pasado donde no éramos cristianos. Nosotros no nacimos en un hogar cristiano, no nacimos siendo pastores, no nacimos maduros en la fe. Nosotros hubo un tiempo del cual, como decía Don Quijote, Cervantes, no me quiero acordar, ¿sí? Porque no quiero ni traerlo mucho a memoria, pero mis hijos saben. Y algunas veces en casa hemos hablado y cuando mis hijos se han enterado de que a lo mejor en mi juventud yo fumaba porros o consumía algún tipo de droga y ellos dicen, ay, ¿tú hiciste eso, papá? Sí, hijo. Alguna vez hasta me emborraché, hice cosas, me pusieron multas de tráfico, hice muchas cosas de las cuales no me gusta presumir. Pero ellos tienen que saber que en un tiempo anterior ellos han tenido la dicha de nacer ya en un hogar donde hay principios bíblicos, pero en un tiempo anterior sus papás estaban esclavos del mundo. Y por eso ahora nos complace, nos alegra, lo vemos como un privilegio, no solamente poder servir a Dios a tiempo completo, sino poderle honrar a Dios con los bienes que tenemos. Y entonces ellos dicen, vale. Claro, se da una circunstancia, y quiero hacer un mini paréntesis aquí, porque a veces los que no nacimos en hogares cristianos y probamos muchas cosas del mundo, luego venimos a la vida cristiana, somos sanados, restaurados, limpiados, liberados, estamos felices, no tenemos ni ganas de volver a probar algunas de esas cosas que hicimos allí. O sea, jamás en la vida yo volví a probar un cigarrillo o a emborracharme. Pero los que han nacido en hogares cristianos siempre van a tener el gusanillo de cómo será el mundo. ¿Cómo será eso de un porrito? ¿Cómo será eso de beberse 3 cubatas y sentir que va uno flotando en las nubes? Pues es muy desagradable, la verdad, para los jovencitos que están aquí y que a lo mejor han nacido y desde pequeñitos ya vienen a la iglesia, pero ven en el instituto, pero ven en sus barrios que hay otros que presumen de tal y ya tengo novia y ya me he acostado y ya tal y ya cual. Son problemas garantizados para sus vidas. Yo siempre le digo a los jóvenes, qué privilegio poder nacer desde pequeñitos y estar en la casa de Dios. No sabes de cuántos problemas, dolores y traumas te libras, porque no hay nada mejor que vivir de la mano de Dios. Cierro paréntesis y vamos ahora sí a Malaquías. Malaquías 3, del 8 al 12. Dios establece en su palabra entonces el diezmo es el mecanismo por el cual Dios dice lo primero es para mí. El diezmo de nuestros ingresos, el diezmo de nuestros frutos, el diezmo de nuestras cosechas, etcétera, etcétera. Y hay un momento en la historia en la cual Dios tiene que reprender a Israel. Y le reprende duramente y le dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Está hablando Dios directamente al pueblo de Israel. Yo me imagino a Malaquías teniendo que ponerse delante de un público de Israel que pensaban que estaban haciendo bien las cosas, o quizá mejor dicho, querían pensar que estaban haciendo bien las cosas, porque mira la respuesta de ellos. ¿En qué te hemos robado?, le contestan a Dios. Así somos nosotros.
¿yo qué he hecho mal? ¿Y yo por qué tengo que pedir perdón? ¿Y yo por qué tengo que devolverle eso si él me insultó? Y siempre estamos como no queriendo reconocer que nosotros tenemos fallas y que nuestro corazón nos engaña y que hay cosas que las hacemos externamente, pero nuestro corazón está mal con Dios, está lejos de Dios. Quizá nuestra boca le honra, nuestras palabras le alaban, pero nuestro corazón está vertiendo un olor desagradable en la presencia de Dios. Entonces dicen, ¿en qué te hemos robado? Y dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Más claro, el agua, ¿no? O sea, ¿en qué me habéis robado? En diezmos y ofrendas. Y dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y a veces algunos, yo mismo, he visto mal este versículo. A veces creemos que es por no diezmar que yo caigo en una maldición, pero no es así. Nosotros nacemos y desde que nacemos estamos bajo maldición. ¿Alguno de los que estáis aquí alguna vez le enseñó a su hijo a portarse mal? Un día sentaste a tu hijo sobre tus rodillas y le dijiste, hijo, mira, te voy a enseñar cómo ser el más malo de la clase. Te voy a enseñar cómo copiar en un examen, cómo robarle a tu compañero los lápices y el sacapuntas. Te voy a enseñar cómo robarle a tu abuela del bolso que tiene allí descuidado. Ya verás, te voy a enseñar a ser una persona, te voy a enseñar a mentir a los profesores. ¿Alguno ha hecho eso con su hijo? Creo que no, ¿verdad? Que podríamos decir que hemos tratado de no enseñarles nada de eso. Pero sin embargo nuestros hijos han hecho esas cosas y muchas más. Que no sabemos, la mayoría de las veces somos los padres los últimos que nos enteramos del paseo. Bueno, ahí está la prueba de que nacemos bajo maldición, nacemos en un mundo caído. Porque cuando hay un virus por la calle, no le pregunta a alguien, oye, ¿tú eres cristiano? Es que si no, no te contamino. El virus está flotando y tú lo respiras, ya, con gripe, ahí estás. Porque en el metro había uno con gripe y te la pasó. Es así, las enfermedades están igual para el creyente y para el no creyente. Las dificultades, los problemas, los enemigos, los robos, la corrupción, la injusticia, eso está ahí, a la orden del día para el creyente y para el no creyente. Vivimos en un mundo bajo maldición. ¿Qué es lo que rompe la maldición financiera en este caso? Empezar a diezmar. ¿Acaso tu papá o tu mamá o tú mismo le enseñas a tus hijos y a decirle cosas como, mira hijo, cuando tengas tu primer sueldo, ve y gástatelo todo en el restaurante más caro de Barcelona y te quedas sin comer el resto del mes? ¿A que tú no le enseñas eso a su hijo, a tu hijo? O no le dices, mira hijo, cuando empieces a trabajar, tú vete al banco y pide todos los préstamos que puedas, todos los que te den. Porque te vas a tener coches, vas a tener televisiones de lujo, relojes de lujo. Tú endeúdate hasta las trancas y ya lo pagarás. ¿A que tú no le enseñas eso a tu hijo? Pero eso es una maldición financiera que está en la sociedad y que casi sin querer estamos ahí como cayendo en esa maldición continuamente. Ahora, ¿qué es lo que rompe la maldición? Empezar a diezmar. No es que tú caes en una maldición por no diezmar. Eso se ha predicado mal muchas veces. Es que tú sigues en la maldición por no diezmar. Y empezando a diezmar, y recuerdo una vez más que el diezmo es lo primero, y recuerdo una vez más que el diezmo es también una cuestión del corazón, no solo de matemáticas, es que entonces tú rompes la maldición. Dice Dios en su palabra, en el versículo 10, traed, porque son de Dios. Dios no dice paga, Dios no dice sacrifica, Dios es traed porque es de Él. Traed todos los diezmos al alfolí. Qué frase tan sencilla, todos, completo. No es el 5%, no es el 8%, no es este mes tengo un poco más, doy un poco más, el mes que viene no me dan las extras, entonces no, es el diezmo completo. ¿Y dónde lo traigo? ¿Se lo voy a dar a Cáritas? No. ¿Se lo voy a dar a la ONG Adán? No. ¿Se lo voy a dar a un vecino que es que le están quitando el piso y le voy a ayudar a pagar? No.
El diezmo es al alfolí. Hay alimento en mi casa, dice Dios, porque Dios ha establecido que el diezmo sea para la casa de Dios. Claro, ¿cuál es el problema de algunos? Se ha llevado el alfolí. Algunos van a salir al alfolí y están pensando, ay, he hecho mi sobre y el lunes me imagino al pastor abriendo el sobre, sacando mi billete y yéndose al asador de Aranda a comer cordero allí con mi dinero. Dos errores. Uno, para empezar, ya no es tu dinero, porque la Biblia dice que es de Dios, el diezmo es de Dios, lo dice en Levíticos, lo dice en Números, en Deuteronomio. El diezmo es, no dice que lo tengo que apartar para, no, es de Dios. Y en segundo lugar, no te preocupes tanto por lo que pasa con el dinero una vez que lo sueltas en el alfolí. Más bien estate atento para ver las bendiciones, porque eso es lo que Dios promete en su palabra, que van a llegar a tu vida fruto de empezar a confiar en Dios. Si yo le doy a Dios el primer billete, yo le estoy diciendo, Dios, yo tengo fe que tú me vas a dar con el 90% restante todo lo que necesito y más, porque eso es lo que Dios promete en su palabra. Dice en el versículo 10, seguimos ahí, dice, un momento, y hay alimento en mi casa, y probadme, el único lugar de la Biblia donde lo dice, el único lugar. Dios no dice, prueba a orar por un enfermo, prueba a ayunar. El único lugar donde Dios dice que le pruebes a Él para, entre comillas, obligarle a demostrar su poder en tu vida, es con los diezmos. Dice, probadme ahora en esto. Dice Yahweh de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos. No estamos hablando de salvación, no está hablando de abrir la puerta del cielo, sino las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que se desborde, hasta que sobreabunde, ¿sí? Dice además en el versículo 12, todas las naciones os dirán bienaventurados. Pero ¿sabes por qué te dirán bienaventurado? No será un regalo gratuito, es que te van a ver satisfecho, te van a ver contento, te van a ver realizado, te van a ver que tus finanzas prosperan, que esas cosas que en alguna ocasión empezaste y se truncaron, por fin se van a desatascar. Pero quiero recordarte una cosa, es un asunto del corazón. Con Dios no se negocia, no sirve, porque Dios ve el corazón, no sirve que tú le digas a Dios, Señor, yo te voy a diezmar para que tú me bendigas. No funciona así. A Dios no se le puede ni chantajear, no, Dios no funciona. Dios funciona con la fe. Señor, yo te doy porque confío en tu palabra, en lo que tú dices en tu palabra. Y como confío, voy a descansar, tú lo harás. Y sí, vas a poder esperar la bendición, pero no lo hacemos para que Dios me bendiga, ¿sí? De la misma manera que no podemos anhelar ni desear el enriquecimiento rápido. Yo creo que eso es algo que Dios no hace. Proverbios 28:20, y con este versículo vamos a terminar y vamos a orar. Proverbios 28:20, la persona digna de confianza obtendrá una gran recompensa, pero el que quiera enriquecerse de la noche a la mañana tendrá, ¿qué dice? Se meterá en problemas. Dile al de al lado, problemas. El enriquecimiento rápido trae problemas, porque empiezas a manejar más de lo que eres capaz y sin sabiduría. La Biblia dice que José fue sabio y cuando llegó la abundancia empezó a guardar el 20%, ahorrar, porque luego iba a venir. Él no hizo oídos sordos a la profecía mostrada en ese sueño. Créele a Dios, créele a Dios. Y yo hoy me atrevo, porque lo dice la palabra de Dios, a decirte que le pruebes a Dios. Pruébale a Dios. Como decía el Corte Inglés, si no le gusta, le devolvemos su dinero. Si tú le pruebas a Dios,
diezmar 3 meses. Siempre le decimos eso a la gente. Hay gente que dice, ay, es que si diezmo y no voy a llegar a fin de mes, ¿y cómo voy a hacer? No es cómo voy a hacer, es que lo va a hacer Dios. Lo va a hacer Dios. No quieras el enriquecimiento rápido. Hace muchos años estábamos en Madrid y unas personas de la iglesia le ofrecieron a Quique y Emma, bueno, no me acuerdo muy bien si eran de la iglesia o como que vinieron. El caso es que le ofrecieron entrar en un negocio multinivel, en un negocio piramidal. Y el señuelo, el anzuelo, ¿cuál era? ¿Sabes qué? Mira, Emma, era comprar unas cremas, creo, y unos productos de salud. Si tú inviertes aquí en este lote, luego tú, este mismo lote, vas a comprobar que son productos muy buenos y luego tú mismo te vas a poner a venderlos a tus amigos, a tu familia. Claro, ellos fueron muy listos porque sabían que Kiki y Emma eran los pastores y tenían bajo ellos toda una congregación a la cual influenciar. Y entonces ellos decían cosas como, una vez que tienes tu red, la red trabaja para ti y vas a ganar mucho dinero sin hacer nada. Cuando yo leía este versículo esta mañana, yo me acordaba de aquello. Y sabes que Emma, Quique y Emma, por amor a aquellos discípulos, les compraron un lote por ayudarlos, pero evidentemente no entraron en el juego de vamos a enredar aquí a toda la congregación. Las ganancias rápidas te van a traer problemas. No las desees, no las busques, no es la forma correcta. Más bien empieza a confiar en Dios. Y si nunca has diezmado, yo te invito a que hoy mismo tú empieces a diezmar y apartes de lo que tienes el 10% para Dios. Y si tú me dices, Carlos, yo no lo sabía, yo lo daba cuando podía, bueno, ya lo sabes hoy, el primer 10%. Empieza a darle el diezmo a Dios y yo te garantizo, porque lo dice la palabra de Dios, que Dios va a empezar a abrir las ventanas del cielo y sus bendiciones van a empezar a alcanzarte a ti. Él lo va a hacer porque Él es poderoso para hacerlo. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, vamos a ponernos en pie, vamos a honrar el nombre de Dios. ¿Qué vais a tocar? Pues me parece muy bien. Hay una canción que dice, te daré lo mejor, Dios. Y de eso se trata, de darle lo mejor a Dios. Nuestro mejor esfuerzo, nuestra mejor ofrenda, nuestro mejor servicio, nuestra mejor adoración. El primer tiempo de cada mañana cuando tú te levantas, conságralo para Dios. El diezmo, todo lo que sea primero en tu vida, dile, Señor, yo quiero ofrecértelo a ti. Señor, y quiero hacerlo con gusto, quiero hacerlo consciente de que un día yo estaba esclavo como estaba Israel, era presa de mis ataduras y pecados, vivía en una espiral de muerte y de oscuridad, Señor. Y cómo lo hiciste no lo sé, Señor, pero sí sé que ahora soy libre, ahora soy una nueva criatura, ahora mis ojos te ven, he contemplado, Señor, que tu misericordia es infinita, has tenido tanto amor, tanta ternura, tanta compasión conmigo, Señor, que con gusto y con gusto te daré todo y más a ti, Señor, porque tú eres Rey, porque nada se compara a ti, y porque creo lo que dice tu palabra, que tú tienes el poder y la fuerza para bendecir, para dar poder, para enriquecer. Tú eres el dueño de todas las cosas, Señor, y queremos aprender a confiar en ti en primer lugar, Señor. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor eterno, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Queremos hacerlo de corazón. Será mucho más que una
solamente confiar en que tú harás mucho más de lo que imaginamos, en que tú harás lo imposible, Señor. Los que hemos vivido dándote a ti las primicias, Señor, podemos dar fe de que tú eres un Dios sorprendente, asombroso, creativo, imaginativo, un Dios fiel y veraz, un Dios de abundancia, un Dios que multiplica todas las cosas. Tú eres grande y no hay nadie como tú.